Gracias por haberse sumado a un nuevo encuentro, a una nueva masterclass que vamos impulsando desde Knowment en temáticas vinculadas a lo que nosotros hacemos en el día a día de las organizaciones y temas también que generan interés y que muchas veces eh, contactos o conocidos o en redes sociales nos hacen saber que les interesa que hablemos un poquito de esto. Bueno, ese soy yo muy rápidamente, para no aburrirlos, me pueden encontrar en LinkedIn, ahí está mi dato para que me puedan encontrar, que es Ecan, y en Twitter me encuentran como soy Ezequiel, ex. Yo le voy a seguir diciendo Twitter toda la vida, ustedes sabrán disculparme, pero es ex la red. Trabajo con diferentes temáticas vinculadas de una manera u otra a la cuestión organizacional hace muchos años. Soy ingeniero de formación base y tengo una especialización en dirección de proyectos, una especialización también en innovación estratégica y una maestría en psicología cognitiva y estoy haciendo un doctorado en Castilla-La Mancha. Además soy coach organizacional y bueno, además de haber fundado y trabajar en el día a día en Knowment, soy profe en varias universidades de Argentina. Una de ellas es la Universidad de San Andrés, la otra es la Universidad de 3 de Febrero. Bien, antes de empezar, muy cortito, para los que no nos conocen, Knowment es una consultora que se dedica a acompañar a organizaciones de distintas industrias y tamaños a que incrementen su efectividad organizacional de los equipos y las personas. Y ahí hay algunos ejemplos de cosas que hacemos como acompañamiento en procesos de mejora, de transformación, de evolución, eh, a veces utilizando marcos, herramientas vinculados a la agilidad, otras veces, como les contaba, más a la innovación. Y hemos participado en proyectos de cambio de estructura y de rediseño organizacional. Por eso, mucho de lo que les voy a contar también viene de la experiencia acompañando a organizaciones en este proceso. Eh, último comentario sobre Knowment, no se preocupen, no es una sesión de venta de servicios, solo para que estén al tanto, tenemos dos próximos cursos abiertos, uno que tiene que ver con OKRs y estrategia ágil, la otra es una certificación en Kanban, y si hay interés en esto del diseño de organizaciones adaptativas, otros años venimos abriendo un par de ediciones de diseño de organizaciones adaptativas. Este año probablemente haya unas a septiembre, octubre, pero bueno, también este es un espacio para indagar, para explorar hasta qué punto interesa la temática y seguimos desarrollándola y eso, en qué momento vamos a estar abriendo esta nueva edición. Bien, a lo largo de esta charla tenemos dos posibilidades. Una es que puedan ir haciendo comentarios directamente en el chat o preguntas en el chat. Y la otra es que si hay interés en tener una cantidad digamos, de preguntas y va a haber hacia el final sobre todo un espacio para la conversación. Bueno, este Mentimeter nos va a servir como para organizar esas preguntas. En todo caso, podemos usar en forma primaria el chat de Zoom y de nuevo, más hacia la segunda parte de la charla va a haber un espacio como para preguntas. Muy bien. Bueno, ¿por qué necesitamos organizaciones más ágiles, adaptativas e innovadoras? Ese es el primer disparador de la charla, ¿sí? Estamos acá empezando a hablar de dónde surge esta necesidad y por qué cada vez nos encontramos con más escenarios donde aparece la palabrita diseño organizacional y qué significa, ¿sí? Como spoiler alert, como adelantándome un poco a lo que voy a hablar un poco más adelante, con diseño organizacional no me refiero únicamente a cambios de estructura, pero por supuesto que uno de los componentes del diseño organizacional es la estructura. Entonces de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué necesitamos organizaciones más ágiles, adaptativas e innovadoras? Bueno, en primer lugar, vivimos en épocas de mares turbulentos, y esto lo digo a escala global. Diría que el mundo atraviesa una época de gran incertidumbre, de gran volatilidad, de mucho movimiento, de mucho cambio social, tecnológico, cultural. Son tiempos donde hay diferentes tipos de crisis que están surgiendo, ¿sí? Hay escenarios de conflicto, incluso hay varias regiones del mundo donde hay conflicto armado, entonces no estamos en una época
de por sí de mares calmos. En principio, en áreas como por ejemplo la tecnología, estamos viviendo bueno, estamos discutiendo si tenemos una disrupción genuina o si tenemos un nuevo ciclo de hype y de burbuja con todo lo que hace a inteligencia artificial y GPT, etcétera. Pero obviamente eso también muestra un poco la enorme velocidad de los cambios que están sucediendo, que pueden suceder alrededor nuestro. Así que esa es una de las razones, digamos. ¿Por qué empezamos a hablar de diseño? Porque a las organizaciones no les es ajena esta situación de turbulencia. ¿Sí? Lo otro es que cuando empezamos a hablar con diferentes personas, de nuevo, clientes, con conocidos, con amigos, aparecen continuamente este tipo de declaraciones, ¿no? Del tipo, queremos ser más eficientes expeditivos. Bueno, en particular Argentina ahora está pasando por un cambio estructural. Digamos, hoy hay un cambio de gobierno que sucedió hace 7 meses y está cambiando de alguna forma el rumbo, la propuesta económica y política también es muy diferente. Empieza a aparecer, yo escucho mucho la palabrita eficiencia. Entonces, se empieza a hablar de nuevo de cómo volvemos a ser competitivos, cómo se incrementa la competitividad en la entrega. Entonces aparece esto de tenemos que ser más eficientes, más expeditivos. Aparece también mucho esto de la captura de valor y responder más rápido, no solamente en Argentina, en el escenario mundial. Vivimos hoy, les diría, en un repensar la abundancia, y hoy en día pensamos en cómo hacer las cosas más sostenibles, más eficientes en términos del uso de recursos, no solamente porque haya menos capital dando vuelta para fondear startups. Esa es una parte de la película, la otra tiene que ver con la sostenibilidad. También hay cosas que tienen que ver con que los clientes quieren y expresan sus necesidades y sus quereres de otra manera. Entonces, las organizaciones de una manera u otra están internalizándolo. Esto en algunas viene pasando hace 5 años o 10 años, en otras todavía está pendiente, o recién ahora lo discuten más seriamente, ¿no? Esto de necesitamos responder mejor a nuestros clientes. Eh, en muchos casos se habla de innovación, que de nuevo yo la conecto fuertemente con la eficiencia. Organizaciones que dicen tenemos que mirar cada vez más hacia afuera y no solamente hacia adentro. Esto también de client centricity o del ecosistema. Y algo que probablemente muchos de ustedes escucharon también, que se repite cada vez más, que cuesta encontrar talento y que ese talento quiera trabajar con nosotros y apostar a seguir en la organización, ¿no? Trato de evitar ahí la palabra retención o atracción. Eh, Prefiero hablar de búsqueda de talento y generar espacio donde ese talento pueda aportar valor en las organizaciones. Todos esos son factores que, de nuevo, de un modo u otro, hablan de cambios y todos ellos, de un modo u otro, para mí, cuando hablamos de diseño organizacional, tenemos que potenciar, tenemos que resolver muchas de estas cosas que aparecen acá. Tenemos que encontrar maneras de que esto se solucione. ¿Sí? Bueno, placa, les diría casi innecesaria, porque antes hablé de ChatGPT, pero todos también somos bastante conscientes de que el cambio se acelera y que la disrupción está cada vez sucediendo más y más rápido. De nuevo, a veces uno tiene que distinguir si es una moda, si es una burbuja, si es hype o si genuinamente es algo disruptivo, pero esas disrupciones están sucediendo más y más rápido. Entonces, tenemos que trabajar en las organizaciones desde el diseño para fomentar la capacidad adaptativa de las organizaciones. En el fondo, un diseño organizacional adecuado, desde mi mirada, garantiza o habilita a poder o adaptarnos y capturar más valor más rápido ante escenarios más complejos. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hablar de diseño organizacional. La complejidad ha ido creciendo, como vengo mencionando, las cosas están más ramificadas. Yo digo, vivimos en la época de la hipersegmentación. Al hablar de la experiencia del cliente y del factor experiencial, se suman factores cada vez más individuales porque percibimos, vivimos y nuestras experiencias son individuales y eso incrementa la complejidad. Y entonces, cuando hablo de complejidad,
hago esta distinción, que muchas veces la hago cuando doy cursos sobre agilidad organizacional, sobre adaptabilidad empresarial, pero no está mal repasarlo rápidamente. Nos estamos moviendo. Cuidado que hago cuando digo que nos estamos moviendo, en algunas empresas todavía es una expectativa de, ¿no? No necesariamente está realmente sucediendo. Debería probablemente estar sucediendo y es de una mirada más hacia la anticipación o hacia intentar evitar que el cambio suceda, o una mirada con mucho énfasis en la planificación. Yo siempre cuento que años atrás era muy habitual que cuando uno tenía una reunión con un nivel directivo, lo primero que le pidieran a uno como manager fuera un plan, o sea, el plan como respuesta a todo, ¿no? Y eso era parte de tener una mirada que lidiaba con muchas variables, pero que entendíamos que eran anticipables, predecibles, estructuradas, ordenadas, en términos de que, bueno, si lo analizo, seguramente voy a encontrar una forma de resolverlo. Esto de percibir, analizar y reaccionar como respuesta a casi todos los problemas organizacionales. Y esta idea también de si es planificable y anticipable, entonces cuando no sale como uno espera es un fallo. Lo último también que para mí caracteriza mucho este tipo de realidad es esta mirada muy fuerte en el experto y en el expertise, donde en las organizaciones promueven a posiciones de liderazgo, dirección, a gente que tiene la respuesta o es capaz de analizar, entenderla y ejecutarla. Ahora, cuando digo estamos en escenario de complejidad, siempre aclaro que vivir en un escenario complejo significa que no necesariamente hay esta capacidad de predecir, no voy a poder siempre anticipar, no voy a encontrar siempre un orden, una estructura, en muchos casos voy a tener que adaptar, voy a tener que experimentar, ¿no? Reconciliarme con el fenómeno, actuar sobre ese fenómeno para eh, a partir de ahí empezar a entender y poder actuar, ¿no? Y esto implica aceptar que el cambio va a seguir sucediendo, querramos o no, no podemos bajarnos del mundo porque se mueve, donde en vez de una fuerte orientación hacia la planificación aparece hacia la experimentación en su lugar, donde en vez de decir hay una mejor práctica y esta es la best practice y esta es la herramienta que te resuelve, vamos a decir, hay prácticas emergentes que van a ir apareciendo cuando entienda el fenómeno y que van a durar un tiempo y después voy a tener que eh, iterar y probar otras cosas, donde entonces el ensayo precede a la percepción, el ensayo precede a la percepción, eh, el experimento ayuda a entender el fenómeno y ayuda a aprender. Entonces, si nos movemos hacia una mirada de aprendizaje, fallar es parte del proceso de aprender y lo resignificamos. Y ser un aprendiz permanente implica, por supuesto que puedo ser experto en mi dominio, pero no tengo andamiaje solamente en mi expertise. O tal vez me vuelvo un experto en aprender, que es lo que en muchos casos mencionamos como meta habilidades, ¿no? Tengo una habilidad que viene por arriba y es justamente la que me habilita a que ponga en juego esas habilidades. El aprendizaje es una meta habilidad en ese sentido. Hasta acá entonces caracterizamos un poquito qué implica esta complejidad a nuestro alrededor, ¿sí? Y de nuevo, siempre hago un homenaje en cierto punto. Me parece necesario mencionar algo de pensamiento sistémico, de system thinking a esta altura, y suelo presentar tres características que da Donella Meadows, que es una autora ya fallecida, pero una de las referentes del pensamiento sistémico y además de su difusión, que ella decía, si estamos frente a la complejidad, tenemos que entender que las organizaciones son sistemas eh, dinámicos complejos, son sistemas adaptativos que van respondiendo a esos cambios que suceden en el entorno y tenemos que trabajar fuertemente en tres atributos. Estos tres atributos son centrales para mí en el diseño organizacional. Si yo quiero maximizar la capacidad adaptativa e innovadora de mi organización, voy a tener que tener en cuenta estas tres características. La primera no es el resorte, la primera es una imagen que representa la idea de resiliencia en términos de ser capaz de doblarme pero no romperme, ser capaz de
sufrir algún tipo de deformación, pero recuperar la forma, eso es resiliencia. Y entonces tenemos que pensar cómo construyo una organización y un diseño que sea resiliente. Entonces, la pista la di hace un ratito, tiene que ver con cómo fomento el aprendizaje y cómo le doy movilidad a la organización, ¿no? Mi organización tiene que poder rápidamente responder a cambios sin que sean catastróficos. En concreto, si yo tengo una estructura demasiado rígida, me voy a poder adaptar mucho peor y voy a ser poco resiliente. Si yo tengo un solo producto, si yo tengo una estructura organizacional súper jerárquica, funcionalista, donde estas 40 personas hacen esta tarea y ahora esa tarea desaparece porque viene ChatGPT, mi organización va a ser mucho menos resiliente, ¿no? En cambio, si hay una propensión al aprendizaje, va a haber una mayor tolerancia a estos cambios en el contexto y voy a poder reaccionar adaptándome. Entonces ahí aparecen toda una serie de cosas que en términos de diseño podemos hacer para incrementar esta adaptabilidad. ¿Por qué? Porque la complejidad requiere resiliencia, ¿no? O sea, como factor para responder a ella. Hay muchas variables en juego, hay cosas que no las podemos anticipar, tenemos que ser capaces de sobrevivir ante esos cambios en el entorno, ¿sí? Y hay de nuevo muchas industrias que por caso durante la pandemia vimos cómo eran resilientes y fueron capaces de reconstruirse y repensar su propuesta de valor y actuar rápido para que el nuevo valor fuera capturado, y otras organizaciones no, se quedaron en la inmovilidad o se partieron porque eran, de nuevo, como el vidrio, ¿no? El vidrio claramente no es un material resiliente. Ejerzo presión, se destruye y ya no tengo más ventana. Eso es resiliencia. Si, de nuevo, si van surgiendo preguntas más allá del el link que les compartimos antes, siéntanse libres de escribir en el chat lo que quieran, ¿eh? Ese hay Tenemos algunas preguntitas sí. en el Menti, ¿eh? Ya hay Ah, algunas. perfecto, perfecto. Pasear Eh, del cual aplica. ¿Perdón? No, no, si querías verlas, yo no las llevo a ver todas, pero si querías chusmearlas, por ahí alguna aplicaba a, Muy bien. a la temática que vimos hasta ahora. Ahí me fijo. A mí todavía no me aparecen, pero bueno, en todo caso después Bueno, las, ok. las Dale. revisamos. Si no, las pueden replicar en el chat, no hay problema. Muy bien. El otro atributo, la otra característica que también me parece fundamental, muy importante mencionar, tiene que ver con la autoorganización. Ese es otro de los factores que Donella Meadows en Pensamiento Sistémico marca, y con autoorganización me refiero a la capacidad de los propios miembros de ese sistema en proponer nuevas estructuras que incrementen la capacidad de ese sistema para adaptarse. Y siempre pongo este ejemplo de las bandadas de pájaros donde muchas veces se autoorganizan para que los miembros más jóvenes, los pichones y los miembros más grandes estén más en el centro, más protegidos de las inclemencias del clima, del viento, ¿no? Y eso no surge porque haya un pájaro director o VP de vuelo o senior manager, surge más bien del propio movimiento natural y el reacomodamiento para optimizar. En este caso es optimizar el poder movernos, migrar, son aves migratorias, de manera que sobreviva la mayor cantidad de nosotros. Entonces hay un propósito claro, la supervivencia, hay un destino claro, que lo siguen casi, les diría, por instinto, ya está muy integrado, digamos, al, al sistema cognitivo de los pájaros, y ellos se autoorganizan para que puedan llegar la mayor cantidad de aves a su destino, ¿sí? Esto de autoorganizarnos significa poder definir el cómo hacemos las cosas con claridad de propósito. Y es otro componente del diseño organizacional, para mí orientado a la adaptabilidad y la innovación, darle mucha autonomía a las personas, a los equipos, en decidir cómo hacen para alcanzar ese valor. Una característica muy fuerte, para mí un elemento también crucial a considerar en el diseño. Construyamos sistemas que fomenten
la capacidad de que surjan otras estructuras, que las personas determinen el cómo se reagrupen. Después, por supuesto, dependerá la industria, dependerá la madurez del mercado en el que esté, del tipo de producto o servicio que brinde, pero es un atributo que ayuda a lidiar con la complejidad. El tercero de los elementos es la célula, que para mí es una representación que suelo dar sobre la jerarquía. Y siempre cuando digo jerarquía, y doy una clase presencial y veo las caras de las personas, me miran como, che, bueno, pero el diseño organizacional y todo lo que vos decís no busca que no haya jerarquía. Y digo, no, en ningún lado está escrito que la jerarquía sea necesariamente mala. Cuando un sistema es muy complejo, que algunos agentes se especialicen y trabajen fuertemente en, por ejemplo, definir el hacia dónde vamos, no necesariamente hace que pierda los otros atributos. El problema es cuando la jerarquía es autoexplicada. Hacelo porque soy tu jefe y punto, digamos, ¿no? Y aún sin tener información. Pero acá en jerarquía hablamos como de diferentes órdenes dentro de este sistema, ¿sí? Eh, es lo que Maturana, o yo siempre lo asocio con Maturana cuando hablaba de autopoiesis. Si alguno leyó algo de Maturana, por ejemplo, porque hizo un programa de coaching, o porque le interesa la biología y la metáfora organizacional biológica, él hablaba de autopoiesis. Entonces, a lo que voy es que ustedes lo deben vivir en primera persona cuando, por ejemplo, ahora empieza a hacer frío, hablábamos al principio del clima, y hay una lucha interna entre ciertos órganos del cuerpo que por ahí preferirían quedarse calentitos adentro de casa y la decisión de salir por otro motivo importante, digamos. Y de alguna manera, por más de que mis manos se enfríen y me duelan, mi cerebro dice tener que salir igual y ir a buscar a los chicos a la escuela o al supermercado. Y hay una jerarquía en términos de que el cuerpo humano, si no, tendría movimientos totalmente azarosos y seríamos más parecidos a una gelatina que a un cuerpo que tiene, de nuevo, cierta estructura, ¿no? Ciertos elementos descansan en otros y hay cierto nivel de especialización, ¿sí? El hecho de mayor horizontalidad o verticalidad, por supuesto que influye, pero hay que entender por jerarquía una división de funciones, probablemente también la identificación de una precedencia y que en muchas organizaciones para ser adaptativas necesitas que haya en muchos casos un subgrupo que se ocupe, por ejemplo, de mirar un plano más estratégico hacia dónde vamos y otros que miren más el plano del día a día, digamos, ¿no? En mi experiencia, cuando vos lo achatás absolutamente, eh, puede ser que pierda esta capacidad de adaptarse, porque todo requiere una discusión, un consenso de todos. Cuando empieza a haber una subdivisión y decidimos estos temas los define tal o cual equipo, eso marca cierta jerarquía en términos de la toma de decisión o la centralización, ¿sí? Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque, de nuevo, muchas veces por jerarquía se entiende tener un jefe que me dice lo que tengo que hacer. No es lo que dice Don Elamidos y no es a lo que me refiero yo. Me refiero con jerarquía, más bien, la existencia de una estructura eh, y al mismo tiempo una subdivisión o una asignación de funciones que puede ser dinámica, ¿sí? Y que puede estar concebida desde la autonomía, pero que en muchos casos eh, incrementa la capacidad del sistema para poder eh, responder, incrementa la capacidad del sistema para poder alcanzar sus propósitos, ¿sí? Así que, en resumen, esas tres características, resiliencia, autoorganización y jerarquía, se conjugan y son atributos para lidiar con sistemas adaptativos complejos, y las organizaciones son sistemas adaptativos complejos. Muy bien. Entonces, a partir de todo esto, empiezo a definir que cuando hablamos de incrementar la adaptabilidad o que mi organización sea ágil, ¿sí? Lo que estábamos hablando en el fondo, fíjense que acá no mencioné, ni voy a mencionar, bueno, ahora sí, pero no hablo de marcos ágiles, no estoy hablando de Scrum, de Safe, de Less,
Nexus, de Scrum at Scale, no estoy hablando de metodologías, estoy hablando de la necesidad de responder y adaptarnos al contexto en general, ¿no? Entonces la capacidad, yo la defino como la agilidad empresarial, la capacidad de adaptarnos y responder a entornos, a contextos o a situaciones internas también cambiantes o que requieren cambio, ¿no? Y, por supuesto, la mayoría buscamos la supervivencia y la expansión, ¿sí? Que también está muy presente y muy grabado en todos los seres vivos, esta búsqueda de continuidad, digamos, ¿sí? Después vemos esa velocidad de expansión, pero en el fondo sí, buscamos construir, al menos de manera sostenible, valor. Ahora, de nuevo, aparece esta idea de crecimiento y las empresas ágiles, las empresas adaptativas, innovadoras, en el ejercicio de crecer y desarrollarse, esto lo dice Galbraith, que es uno de los popes del diseño organizacional, por lo general lleva a que haya un incremento en complejidad y en diversidad. La mayoría de las organizaciones tienen una expansión en términos del tipo de servicios y productos que dan. Lo vuelvo a reconectar con lo que hablábamos antes de experiencia del cliente y esto de que la palabrita experiencia ya nos remite a cosas que son más específicas, más particulares, más individuales. Entonces, en las organizaciones, de nuevo, la cantidad de proyectos, de iniciativas, de productos, de servicios ha ido incrementándose. En la mayoría de las organizaciones ha ido incrementándose. La personalización es mayor. Y eso incrementa la complejidad, más variables, más demandas. Por otro lado, esta idea de diversidad que tiene que ver de nuevo con los productos y también con el reconocimiento de que las organizaciones están integradas por personas que también tienen expectativas, deseos, anhelos, motivadores que incrementa esa complejidad. Y lo que ven abajo es el famoso modelo estrella de Galbraith, que en realidad lo que nos está diciendo es que eh, esta visión sistémica implica que hay que mirarlo desde la estrategia, ¿no? Hay que pensarlo desde la estructura, hay que pensarlo desde los procesos, hay que pensarlo desde las recompensas y de las personas, y todo está entreverado e integrado. Entonces la aparición de un crecimiento orgánico de mi compañía hace que haya más personas, más complejidad. Una búsqueda de una estrategia más diversificada también incrementa la complejidad. Muchos de estos elementos que ven acá hacen al diseño organizacional, ¿sí? A la definición de los procesos, a los esquemas de recompensas, a la estrategia, a las personas. Todos estos colaboran y son parte para mí del diseño organizacional. Muy bien. Esto de lo cual voy a hablar un poco más adelante, que es un concepto que tomo de la gente de Corporate Rebels, es que además estamos atravesando por todo lo que les contaba antes de cambio cultural, social, una visión muy interesante, un cambio de paradigma que en muchos casos está llevando a movernos de esta mirada de que el propósito de la organización es solamente la ganancia monetaria, hay valores, hay propósitos, hay una contribución y probablemente las organizaciones que ofrezcan más que plata para sus accionistas sean más convocantes y estén integradas por colaboradores que sientan más propósito al llevar adelante lo que hacen, como la famosa historia de las personas que ponen ladrillos y no es lo mismo poner ladrillos para poner ladrillos que para hacer una pared, que para levantar una catedral. Bueno, esto aparece y en muchas organizaciones se lo empieza a considerar, ¿no? Con una visión por ahí más mecanicista, tradicional, tal vez hace 50 años o hace 100 no importaba demasiado, hoy empieza a ser relevante porque a la gente le es relevante, porque a la sociedad les es importante. Aparecen también otra mirada de las estructuras, ¿no? Esto de movernos de la pirámide jerárquica hacia las redes, otra forma de concebir el liderazgo, esto que era muy de lidiar con lo complicado, predecir, planificar, ahora empieza a estar más linkeado a lo adaptativo, experimentar y adaptar. Lo que era regla y control empieza a ser ámbitos de libertad y confianza, descentralización, etcétera. Hay un movimiento. Yo digo que más adelante voy a hablar de que no es blanco y negro, hay grises, hay un montón de dependes que hay que tener en cuenta. No es lo mismo una organización que construye software que una siderúrgica, no aplican de la misma manera los patrones o los atributos del diseño.
pero sin lugar a dudas, y por suerte hay esta migración hacia la derecha porque me parece una visión mucho más interesante. Justamente ahí vi de reojo que César hizo una pregunta sobre la Lux y ahora que hable de diseño organizacional iba a mencionar alguna cosita. Eh, Hay un librito de la Lux que se llama Reinventar las organizaciones, Reinventing Organizations, que, que justamente habla sobre este tema, ¿sí? Este es el slide, en realidad no iba a profundizar mucho, pero lo menciono. La Lux toma conceptos de Wilber, que escribió varios libros, es un filósofo con una mirada integrativa, y lo que él habla es que el ser humano evoluciona, evoluciona las sociedades, evolucionan también las organizaciones, lo que lleva a diferentes tipologías, que por ahí escucharon hablar ustedes de organizaciones TIL, está vinculado a este slide que les estaba mostrando, ¿no? O sea, eh, las organizaciones están en diferentes estadios, están integradas por personas, están dentro de mercados, no giran en el vacío. Y me parece interesante, uno, si no leyeron el libro, que lo ojeen. De hecho, hay un par de charlas también de la LUC que pueden encontrar en YouTube y que les evitan por ahí leer todo el libro es interesante. Pero él habla de esto, ¿no? De una evolución por ahí de los modelos más tradicionales, que eran más verticales, más reactivos, más de una autoridad central. Arriba lo ven en las figuras representado como, incluso en las sociedades más primitivas, como el más fuerte, ¿no? O como él dice que por ahí funciona la mafia, ¿no? Que tenés arriba el padrino, el don, y es un modelo de coerción y autoritarismo. Estadios intermedios, probablemente en el desarrollo de, de la industrialización aparece esto de la jerarquía formal y el ocupar un lugar dentro de esa jerarquía y eso te definía el nivel de control que tenías. Eran pensados desde la estabilidad. También hay que reconocer que en esa época la velocidad del cambio era menor. Entonces, en muchos casos, el modelo óptimo era el mantengamos el status quo. Y nos vamos encontrando cada vez más con estos ejemplos de organizaciones en la práctica que se mueven. La resultadista es la organización que van a encontrar mayoritariamente en las organizaciones hoy en día. En muchos casos, esta idea de eficacia, de meritocracia, de cierta movilidad, de cierta capacidad de ascenso, pero se siguen mirando ciertos drivers, ¿no? El tablero de indicadores y la evaluación de desempeño. Hay un mix de cosas y aparecen de a poquito cada vez más ejemplos de esto, de las organizaciones más verde comunitarias, pluralistas, de construir valor entre todos, hacia un estadio de evolución, donde todavía llegaron pocas, que son estas organizaciones donde empieza a desaparecer muchos casos la distinción entre la fuera y el adentro, y donde el propósito es al mismo tiempo hacia sus empleados, hacia la sociedad. Eh, bueno, es un recorrido, entonces ahí preguntaba César sobre si es realista o no. Yo creo que hay diferentes estadios. No creo que aplique solamente en un modelo, en una sociedad o en una cultura determinada. Eh, por ahí hay factores, externalidades o componentes que hacen que en ciertos países se avance más rápido con estos modelos que en otros, pero no creo que de nuevo sea blanco, negro o que no puedas encontrar ejemplos de muchos de estos estadios independientemente de la realidad de un país determinado, ¿sí? Es un factor más, por supuesto, es el contexto, el entorno donde estás condiciona, ¿sí? Y ahora, eso no implica que no haya cambios, porque en los países hay movimiento y hay cambios en los modelos, y también hay muchas cosas que se puede hacer desde la organización para que este movimiento funcione, ¿no? Lo que está representado acá en la columna izquierda hacia la derecha no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha en términos políticos, es solamente en términos de representación del dibujo. Muy bien. Bueno, entonces hasta acá caracterizamos un poco qué era esta agilidad o por qué hablamos cada vez más de la necesidad de ser más ágil, adaptativo, innovador. Hablamos en términos organizacionales lo que implica, qué significa esto una organización ágil. Y ahora hablemos de diseño organizacional. Entonces, cuando hablamos de diseño organizacional, como
algunas definiciones. Hay un librito de Naomi Stanford que se llama Design Organization, que es relativamente nuevo y es un libro muy práctico, sin demasiado componente académico teórico. Lo define de una manera muy pragmática. Diseñar organizaciones es organizar intencionalmente a las personas, el trabajo, los diferentes elementos formales para lograr de manera efectiva y eficiente un propósito y una estrategia comercial. O sea, en el fondo lo que dice es las organizaciones, sobre todo organizaciones comerciales, ¿no? Uno podría decir, esto no aplica a una ONG o una institución educativa, estoy de acuerdo, pero en ese caso, ese propósito será darle el mayor valor posible a los ciudadanos en la forma que fuera, ¿sí? En ese caso cambiaría el comercial por ser lo más generativo de valor. Arrow tiene una definición clásica que me gusta, digamos, esta metáfora, porque soy ingeniero, ¿no? Donde vemos que el diseño tiene que ver con el intercambio de información, ¿no? Con cómo se observa, se transmite, se analiza, se entiende, se decide, se almacenan y se toman acciones en la organización, donde sí, está buenísimo esta visión porque obviamente que en una organización, en una industria metalúrgica, los activos, la línea de montaje en una automotriz son muy importantes, pero la organización hace a el flujo de información, no solamente a la construcción del producto, y eso es en el fondo información, ¿no? Y lo que estamos intercambiando las personas es información. Punto súper interesante a tener en cuenta. Cuando estamos hablando de diseño organizacional, tengamos en cuenta eh, el movimiento, el flujo de información y cómo habilitamos que haya el mayor flujo de información posible y cómo habilitamos para que haya el mayor intercambio posible de esa información, ¿no? Incrementar la transparencia, la visibilidad, la forma en que exponemos a la gente la comunicación, es una forma de desarrollar un buen diseño, ¿sí? Galbraith, de nuevo, marca que, en pocas palabras, diseño tiene que ver con cómo dividir las tareas grandes en más pequeñas, pero no menor, cómo al ejecutar esas pequeñas no perdemos de vista cómo van encajando entre sí para hacer las cosas más grandes y alcanzar los objetivos. Es el famoso top-down y bottom-up, ¿no? El diseño organizacional ayuda a entender cómo se fragmentan y también debería ayudar a que veamos si al final del camino, al construir todo eso, seguimos apuntando en la dirección que la organización define que quiere ir. Eso también es interesante. Hay muchas organizaciones que tienen un supuesto rumbo estratégico y después las cosas se fragmentan y se pierde el rumbo. Y terminamos haciendo productos que no tienen que ver con lo que nosotros proponíamos como valor a nuestros clientes. Si hablamos del mundo de los proyectos y del delivery, se empiezan a fragmentar en un montón de tareas y acciones que no necesariamente conectan con objetivos. Entonces, me parece también súper interesante verlo desde esa óptica, ¿sí? Yo suelo presentar este modelo, que algunos por ahí ya me han escuchado otra vez hablar de OBAI, que es mi propuesta de modelo para una organización balanceada, adaptativa e innovadora. Y tiene alguna relación, obviamente, con el modelo estrella, tiene muchas influencias. Como verán, para mí la cultura está como en el centro y es receptor y es condicionador, ¿no? Hay un ida y vuelta porque la cultura se ve en los comportamientos, en las conversaciones, en las rutinas, en los símbolos, condiciona y es condicionado. Ahora esto lo vamos a trabajar un poquitito más. Y después la cosa que clásicamente yo digo que uno desde el diseño organizacional eh, influye y tiene que integrarse. Entonces, la estrategia de mi compañía, hacia dónde define ir y cómo plantean la estrategia es un factor a considerar. ¿Cómo entrego? ¿Cuál es mi modelo de entrega, de ejecución? Soy una organización productizada, proyectizada, orientada a servicios, muy anclada en procesos. Eso también condiciona la capacidad de adaptarme o no, de ser más o menos innovador. La estructura organizacional, desde ahí de nuevo aparece esto que yo les decía, el diseño organizacional no es igual a la estructura, pero la estructura está muy vinculada. Cómo se distribuyen las actividades a lo largo de toda esa organización, el talento y las personas, cómo ayudamos a su desarrollo, a que aprendan más, cómo las personas se suben a la organización, cómo las personas se van, ¿no? Y también la aptitud o no que tengan las personas para vivir adaptándose.
porque también puede haber cierta preferencia de las personas, si bien todos los seres humanos estamos habituados al cambio porque vivimos inmersos en cambio, puede haber personas que elijan, a veces que prefieren tener un poquito más de estabilidad, y puede haber personas que digan, me encanta estar todo el tiempo en modalidad ensayo, modo beta, experimentación. Así que ahí también hay un atributo. La dimensión equipos para mí hace a eso, fomentar fuertemente prácticas que alienten la autonomía y la capacidad de autoorganizarse, que el equipo no sea la suma de un montón de personas bajo una función en un área de la estructura, y el liderazgo, que para mí es terriblemente relevante. Liderazgo a todo nivel, ¿no? Liderazgo al nivel de la definición de la estrategia es uno de los elementos, pero también hay un liderazgo en la relación con los equipos, en la relación con las personas, en la propuesta de la estructura y en la ejecución. Fíjense cómo todas las pelotitas se tocan entre sí, dependerá del tipo de organización, industria, mayor, menor influencia. Y yo esto muchas veces lo uso como un mapa en el proceso de acompañar a una organización. En el sentido de decir, bueno, esta organización, cuando yo hago un relevamiento, me encuentro que su estructura es bastante adaptativa. Ahora, en términos de su capacidad de ejecutar de forma adaptativa, tiene un valor más bajo. La forma en que plantea su estrategia, su modelo estratégico y la forma en que lo despliega, poco estratégico, y me ayuda, digamos, a hacer una especie de diagrama. Intenta hacer un diagrama araña o un radar que me guía en esto, es decir, cuán adaptativa es la organización. El diseño organizacional influye en estos componentes de nuevo y podemos hacer cosas concretas para incrementar la capacidad de esta organización de que se adapte. Cuando digo que se adapte es, nuevamente, de que hayan nuevas estructuras internas, nuevos eventuales propósitos o nuevas formas de lograr que las cosas sucedan. Bien, complejo, pero es un modelo, digamos, ¿no? Ahora me voy a meter en conversar un poquito sobre algunos patrones de diseño organizacional que creo que en mi experiencia ayudan a construir un diseño organizacional más adaptativo e innovador, que era la promesa del principio de la charla. ¿Sí? Con lo cual, ahora vamos a ver eso, patrones que colaboran y construyen para lograr esto que hablábamos. Me quedó muy sucio el diagrama, ¿no? Pero ustedes entienden igual, ¿no? O sea, ¿cómo hago en el fondo o qué factores inciden para que en este diagramita me pueda mover de un área chiquitita, una organización menos adaptativa, a lograr un área más grande? Eso significa que mi organización tiene mayor capacidad de adaptarse y responder. Bien, vamos a ver estos factores. Bueno, uno tiene que ver con el talento, con las personas. Decidí hacer dibujitos esta vez, espero que les resulten simpáticos y no me critiquen mis dones de representación. ¿Qué quiero representar con esto de personas T? La idea de eh, es muy interesante la posibilidad de que no haya una hiperespecialización o que la mayoría de los miembros de la organización no estén hiperespecializados. Eso sería un perfil I, una línea de profundidad de conocimiento técnico, ¿no? Es muy interesante cuando logramos que la gente se integre unos con otros. Entonces tengo un comercial que es capaz de hablar lenguaje técnico. Eso es mucho más adaptativo que tener un comercial que solamente se ocupa de la venta. O tener un financiero que también le interesa el factor humano y entonces está preocupado por lo que piensa el cliente. Entonces tengo alguien que no solamente piensa desde la frialdad del número, sino que es alguien que piensa desde el efecto que tiene el número sobre las personas. Eso para mí es perfil T, ¿no? Entonces pensemos en organizaciones donde el talento, eh, alentamos fuertemente el que trabaje de esta manera. La mayoría de los seres humanos tenemos algún área donde somos más especialistas, y cada vez más, también me gusta esto a mí, descubro que la gente es un poco polímata y está buenísimo. O sea, gente que por ahí estudió una carrera más dura y que hizo un programa en coaching. Genial, eso te desarrolla otra mirada. Yo me considero un ejemplo de esto porque soy un ingeniero industrial que tiene una maestría en psicología cognitiva y ahora estoy haciendo un doctorado en tecnología informática.
eh, creo que te abre la cabeza y te ayuda a que haya más puntos de interconexión entre las personas, ¿no? O sea, cuando tenés is, es más difícil generar lazos o interconexión entre las personas. Ahora, cuando tenés más perfiles T, es mucho más fácil que el área comercial se hable con operaciones y se hable con finanzas, porque en las personas está esta predisposición. ¿Cómo se hace? Bueno, alentando el aprendizaje en las organizaciones y también en los procesos, obviamente, de incorporación de talento, evaluarlo como una habilidad, ¿no? Esto de actitud y no solamente aptitud. eh, y también en términos de los esquemas de promoción, si tienen una estructura de ascenso por promoción, si no son una estructura horizontal. Bueno, busquemos también de que cuando promocionamos y contratamos al próximo director no tenga una mirada de anteojera de caballo, sino que tenga esta capacidad de integrarse. Yo he trabajado en organizaciones donde el directorio está compuesto por eh, valga la redundancia, directores, pero me pareció muy interesante porque definían que tenían dos roles. Yo soy director comercial, entonces miro comercial, pero soy director y miro la organización como un todo para ayudar a establecer una dirección. Y tenía la persona de capital humano, que por supuesto miraba, tenía bajo su órbita, llamémoslo así, esa mirada hacia el talento, hacia las personas, hacia el aprendizaje, pero en su otro rol lo miraba de una manera sistémica. Entonces creo que cada vez más este es un patrón que ayuda. Si buscamos la hiperespecialización, vos sos cajero, vos sos el que hace factura, vos sos el que embala, la organización es mucho menos adaptativa. Sí, vos sos el cajero, pero está buenísimo si puedes dar una mano y me encantaría que si tenés ganas puedas aprender otra cosa y que puedas proponer también eventualmente y que puedas levantar la mano y decir, yo quiero empezar a hacer otras cosas, ¿sí? No importa que estudie esto de carrera base o que entre en la compañía haciendo esto. Eso para mí es un patrón súper, súper interesante. Lo otro que es medio un invento mío en las organizaciones en general, el desarrollo de carrera siempre fue más piramidal, sobre todo en las estructuras tradicionales, donde ascender era moverte por la escalerita organizacional y peldaño por peldaño, ¿no? Siempre doy el ejemplo del banco, donde el que en realidad es el dueño del banco, en su reporte de experiencia personal dice que arrancó como cadete y que llegó ahí. En muchos casos era hijo o hija del dueño, pero no importa. Supongamos que sí, que pasó por todos los peldaños. Eso marca de alguna forma un paradigma de escasez, donde cada vez hay menos peldaños para subir, versus el paradigma de B corta. Para mí, las organizaciones más adaptativas buscan que el crecimiento no esté dado solamente por lo que venía haciendo por mi pasado, sino por las competencias que fui desarrollando y que me habilitan a estar en otras áreas. Entonces, mientras más proyectizadas las organizaciones, mientras más orientadas hacia iniciativas, aparecen personas que fueron aprendiendo un montón de cosas porque estuvieron involucradas en un montón de cosas transversales que por ahí no hacían específicamente a su función y que de alguna forma le van abriendo el panorama de lo que puede hacer. Ese tipo de perfil no lo reemplaza ChatGPT. Ese tipo de perfil no va a perder su posición en la compañía porque esa función desapareció. ¿Me explico? Volviendo a la resiliencia de Donel Amigos, que a veces es difícil de explicar. Resiliente es eso. Resiliente es que si ese área en la organización ya no se requiere, no es, entonces tenemos que echar a toda la gente. Por el contrario, si lo pienso en vez, cómo movilizo hacia otros lugares y cómo aliento un proceso de aprendizaje que le da más lugares donde posicionarse a la gente y no menos. Y me pasa un montón que en diferentes proyectos hablo con personas que cuando les pido que me cuenten su experiencia profesional, me dicen, estuve 5 años en contabilidad, después pasé. Digo, no, pero contame el tipo de cosas que hiciste, proyectos. Y bueno, la verdad que estuve en una migración que hicimos en Oracle y también cuando hubo una fusión de sociedades, bueno, hiciste un montón de cosas. No estuviste solamente en ese área funcional. ¿Cómo lo repensás? Y cómo lo repiensa, por supuesto, la organización en términos del diseño para alentar que haya esa movilidad. En muchas empresas hoy en día, lamentablemente para mí, es más fácil traer a alguien de afuera que movilizar a alguien de un área a otra. ¿Me explico? Y es un problema. Es un problema que los empleados digan, yo tengo que renunciar y postularme a una posición
y eso es más fácil que aplicar a la posición dentro de la compañía. Eso habla de inmovilidad y de nuevo, eso baja la capacidad de adaptarse y eso hace que decrezca la capacidad de ser innovadores también. ¿Sí? Otro patrón que encuentro es dejar de hablar de yo y de la persona y de la medición individual y la palabra que tampoco me gusta mucho de contribuidor individual a el equipo comunidad de valor. Entonces, también es un patrón que alienta y en términos de diseño organizacional, cómo nos movemos de pensar en esta área, necesitas 3 o 5 o 8 full-time equivalent, ¿no? FTEs, y cómo pensás en, che, en realidad acá hay una unidad de valor, acá hay algo que hay que construir, que hay que entregar. Veremos, capaz que lo hacemos adentro, capaz que lo hacemos afuera y lo tercerizamos. Pensemos más en la unidad de valor y también en la medición del desempeño colectivo, porque de nuevo, frente a la complejidad, creo que hay muchas oportunidades de complementarnos y eso nos da mucha más capacidad de ser adaptativos e innovadores que subdividir las cosas en compartimentos estancos. Yo suelo dar el mismo ejemplo, trabajé en una época como consultor y líder de proyectos de un ERP que se llama SAP, que muchos conocen, y a mí me causaba gracia cuando iba a un proyecto y el cliente me decía, voy a necesitar 3 consultores FICO, un MM y un SD. Y yo decía, ¿cómo sabe que son 3, 1 y 1? O sea, ¿cómo te cierra tan redondo para el alcance de tu proyecto que te da hasta números enteros? ¿Por qué no 2,85? No, bueno, porque estuvimos analizando las transacciones. Está bien, es una estimación y es una presunción. En la medida que yo pude, siempre trabajé para que los perfiles fueran lo más amplios posibles. De hecho, yo como consultor, era consultor del módulo de mantenimiento y me interesó aprender del módulo de gestión de materiales y el de calidad y el de producción. Y aparecían un montón de potencialidades y además, en términos consultivos, era mucho más asignable, ¿no? Y a mí me divertía mucho más porque me interesaba lo sistémico. Lo mismo se puede extender en la mayoría de las organizaciones. En vez de decir, en recursos humanos tenemos 3 personas. Juan que hace las contrataciones, María que hace nómina y Florencia que hace formación. No sé, qué sé yo, puede ser que uno tenga más expertise, porque en el perfil T necesite que esta cuestión de nómina, pero la verdad que en el día a día lo que nos da más capacidad de adaptarnos y innovar es actuar como un equipo de capital humano e incluso un equipo que forma parte de otros equipos, ¿no? Entonces ahí viene, más que ver la persona es la función, el recibo de sueldo es lo que haces, a el equipo comunidad de valor, ¿sí? Que en otras palabras también lo ven acá, empieza a ser el entrecruzamiento de las áreas, ¿no? E incluso el compartir perfiles. Yendo a diseño, si esto fuera recursos humanos, si esto es producción y esto es comercial, que no sea solamente el business partner, como ejemplo de algo que está que haya mucha más interfaz y a veces que sea mucho más gris esa superposición si es que eso da más capacidad de adaptarse. Y tengo mucha experiencia también en equipos, por ejemplo, de compras, que se movilizaron de su área de compras, ahora lo vamos a ver en más detalle, a ciertas iniciativas e incluso movieron su puesto de trabajo, porque no tenía sentido que estuvieran en otro lado, ¿no? Otro patrón tiene que ver con horizontalizar las organizaciones. Hay un término que lo escuché, creo que fue a PIM de Corporate Rebel, hablar de middle management less organizations, o sea, organizaciones con menos mandos medios, que desaparezca la función de jefe de personal si lo único que hace es jefear. Se hace otras cosas espectacular, pero que no haya gente cuyo único rol es controlar, dar seguimiento a la persona, porque como decíamos antes, eso quita adaptabilidad y mata la innovación y mata la motivación, ¿no? Olvídense, sin empoderamiento, muy difícil que haya motivación, que haya desempeño. Entonces, cada vez más veo el patrón de tratar de romper la verticalidad hacia esquemas, de nuevo, de superposición de redes más matriciales, que puede seguir habiendo algún escalón arriba, pero con movilidad, ¿no? Esto de, a mí me gusta mucho marcar en el segundo escalón, que haya una flecha, hay una codependencia, hay una corresponsabilidad. Eso como factor de diseño incrementa la capacidad de adaptarse, de ser flexible, de poder responder y en muchos casos fomenta la innovación, eh,
porque la propia dinámica, porque la propia estructura lo alienta. En muchos casos eso se ha hecho directamente eliminando niveles intermedios, ¿sí? Hay algunos casos muy extremos de organizaciones donde descubrieron que sacaron esto y no pasó nada, ¿no? Había mucho politics, había mucho integrador de integrador, de integrador, de integrador, y fue menos traumático, ¿no? Para que no se queden ustedes mal, no necesariamente los echaron, digamos. En muchos casos reconstruyeron la mayoría otro tipo de dinámica, otro diseño. Bien, siguiendo en esta línea, entonces empieza a aparecer también el patrón de, en vez de agrupar por función, todo lo de compra nos sentamos juntos, cuando en la práctica no nos compramos entre nosotros, o todo lo de finanzas se sientan juntos, cuando en realidad tampoco se hacen asientos entre sí, y empezamos a distribuir las personas por esta capacidad de configurar áreas de flujo de valor, ¿no? En algunos acercamientos se habla de value streams, ¿no? Áreas de flujo de valor, en donde para esta iniciativa, para este proyecto o para este área necesitamos un mix de perfiles. Yo participé con uno de mis clientes en el armado de un equipo de innovación y fue bastante innovador porque armamos un equipo y la búsqueda fue de equipo. No fue, vamos a buscar a alguien que sepa de UX, vamos a buscar a alguien que sepa de datos, vamos a buscar a alguien que sepa de negocio. No. Vamos a buscar personas que quieren integrar un equipo que tiene que llevar adelante esto. Una fase de entender el problema fuerte y una fase de poder prototipar y traer soluciones. Y es un equipo multidisciplinario desde su propia gestación, ¿no? Y lo interesante es que, cómo eso dispara otras discusiones, como por ejemplo, de dónde cuelga este equipo, ¿no? ¿Con qué lo conozco? Eh, entonces, esto tal cual, que algunos ponen en el chat, lo interdisciplinario, también es una forma de construirlo desde el diseño y de buscar consonancia. La organización, en el momento de definir cómo hacen las cosas, cómo fluye la información, apuesta por un modelo donde hay mucha más cercanía por el valor, por la experiencia, por el flujo, que por el área funcional en el cual la persona ingresó, ¿sí? Bueno, me quedan algunos más y ya vamos redondeando como para poder charlar un poquito. Lo otro tiene que ver con esto que ven acá, que tiene que ver con repensar todo el diseño organizacional hacia áreas de flujo de valor. Ahí lo que están viendo es un ejemplo de, basado en un proyecto con un cliente real, donde salimos de una separación en gerencias y construimos unidades de valor que tenían el punta a punta de un producto que desarrollaban. Y dentro de esa unidad había un conjunto de capacidades que no estaban separadas por gerencias, gerencia de testing, gerencia de desarrollo, gerencias de negocio. Esas eran áreas de flujo de valor que si hacen doble clic, lo que iban a encontrar era una serie de etapas que iban desde lo más al inicio posible, necesidad del cliente, hasta el final en términos de producto. Eso estaba ahí adentro. Y lo que ven ahí abajo que dice AS es un área de servicio o un área habilitador que contiene equipos también multidisciplinarios por ahí con una especialización en cierto tipo de servicio, no es lo mismo un servicio de dar seguridad que de infraestructura, y que le brindan eso de una manera transversal a estas áreas de valor. Y también con la posibilidad de generar equipos o proyectos interárea, ¿sí? Y es una forma de nuevo de romper un esquema funcional reagrupando las capacidades. En mi experiencia, si queremos realmente que esto derrame, lo tenemos que hacer al nivel más alto posible. Si en mi experiencia no alcanza que solamente esto sea la software, la digital, algunos le dicen digital factory, o las áreas de desarrollo de producto digital, prefiero decirle, ¿no? Y todo el resto del organigrama sigue igual. Eso en general para mí no logra el nivel de adaptabilidad. Ese es un diseño organizacional que es, por así decirlo, muy tensionado, porque trata de mantener una fuerte mirada funcional desde el punto del producto para arriba, y en el momento de la construcción trata de tener otro tipo de diseño. Y lo que se genera es mucha fricción y en muchos casos no el efecto deseado. ¿Por qué? Porque las decisiones cuando van muy hacia arriba, como las áreas no se hablan, se empiezan a divorciar y compiten por la capacidad de lo que está abajo. Lo que acá muestro es un caso
por así decir, más extremo, donde toda la organización se reorganiza en función de estas áreas de valor. Los esquemas que por ahí conocen, sociocráticos, o circulares, donde hay círculos, ¿no? que tienen mucho estos atributos que estamos hablando acá. ¿Sí? No pensaba hablar en esta charla en particular. Si hacemos de nuevo hacia septiembre, octubre y tiene interés un programa en diseño organizacional, diseño de organizaciones adaptativas, lo vamos a ver en profundidad. Vamos a hablar de sociocracias, bueno, vamos a hablar de estos esquemas donde se alienta la yuxtaposición, la superposición para que haya justamente contacto y donde los círculos definen sus razones de ser, las acuerdan, no por imposición, sino por acuerdo, obviamente de manera que la organización como un todo pueda alcanzar su propósito. No es, desde mi opinión, la única forma de hacerlo la sociocrática. ¿Sí? Puede haber elementos eh, parciales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, como última parada de este viaje por el diseño organizacional y la construcción de organizaciones y equipos más adaptativos, vamos a hablar de, ok, ¿qué podemos hacer para acompañar el cambio en diseño? ¿Qué podemos hacer para acompañar la transformación? Y de nuevo, les voy a tirar algunos tips, no me da el tiempo como para profundizar muchísimo en experiencias con clientes y en proyectos que llevamos adelante, pero sí para tirar algunas ideas de qué podemos hacer para acompañar el cambio en el diseño. ¿Sí? Bueno, acá aparecen una serie de conceptos circulares. La cultura se come a la estrategia o se come todo en el desayuno. O sea que hay un fuerte elemento cultural que de alguna forma influye. ¿Sí? Y es cierto que hay organizaciones cuyos comportamientos, cuando uno los ve, dicen, acá va a ser más complicado, vamos a tener problemáticas. En el modelo OBAI, justamente les contaba que la cultura está en el centro y es al mismo tiempo, es como la serpiente que se muerde la cola, influye y es influida. En el fondo, la cultura está expresada por el comportamiento de las organizaciones, por lo que las personas avalan o evitan en una organización. Y entonces eso es un factor a considerar. Ahora, para Craig Larman, la estructura condiciona fuertemente la cultura. Y es cierto, esa estructura puede ser estructura física, ¿no? Si el dueño de la empresa está en el piso 45, vos no me digas que esta es una cultura de apertura, o si tiene un ascensor solamente para él y para los directores, entonces hay algo ahí en la estructura que influye, ¿no? Y si mi diseño organizacional separa las funciones, como a mí me pasó en varios proyectos donde el gerente general dividía y hacía competir con toda intención a operaciones del área comercial, entonces la cultura estaba condicionada o influida por esa estructura. Entonces no me digas, acá tenemos una cultura de trabajo en equipo cuando nos pones acá un objetivo que compite. ¿Me explico? Entonces la estructura condiciona la estructura. La excepción son empresas por ahí más pequeñas, más horizontales, más participativas, donde, por el contrario, la estructura sigue la cultura. El ejemplo que siempre doy es que si ustedes arman con un grupo de amigos un emprendimiento comercial, no sé, un bar, y son 5, seguramente les va a preocupar mantener la buena relación como amigos, el cumplir el propósito que por ahí era ganar algo de plata, pero también divertirnos, pasarla bien, tener un side project, y no va a ser tan relevante la estructura. Digamos, no les va a preocupar tanto, che, yo me voy a poner CEO, vos sos el CTO, somos una empresa de 5 personas. Ahora, cuando de 5 escala y son 500 o 5000, de nuevo, experiencia como practitioner, empiezan a aparecer esas cosas. De hecho, un CTO con el que trabajaba me decía, mira, Ezequiel, hasta hace 2 años éramos todos amigos y ahora la culpa la tiene TI, de todo, ¿no? Y TI es, me cae a mí, digamos, ¿no? Y me miran a mí. Y yo le digo, dale, si nos conocemos hace un montón. Entonces, eso es un factor. Pero cierro la rueda con Chandler que dice, a menos que la estructura siga la estrategia, habrá ineficiencia de resultados. Entonces, de nuevo, al momento de pensar en estructura, tenemos que pensar en estrategias. No, el corolario no es que disfruto mareándolos, es que tienen que estar en sintonía.
Y por eso digo que para mí diseño organizacional, en mi diagrama, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la cultura. Y probablemente ahí tienen fuertes elementos a trabajar. Ahora, cuando están con todo eso, no pueden descuidar a las personas, a los equipos y al liderazgo, que tiene influencia en todo esto, y el way of working, que también influye. Por eso en el modelo OAI están todas esas cosas. Esa es un poco la razón de que estén todas esas pelotitas en el modelo que les compartí. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que hay mucho más gris que blanco o negro. En el mundo van a encontrarse con pocas situaciones ideales, y por eso a mí me gusta hablar de diseño organizacional y no de un modelo. Cuando digo modelo es eso, sociocracia, ¿no? O cuando digo modelo es holocracia, holacracia, que era el modelo que se hizo popular en Sapos, después la gente lo empezó a odiar. Cuando hablo de modelo, es decir, acá hay que implementar less o safe o nexus o la palabra que se les ocurra en términos de... Muchas veces además se confunden marcos de trabajo ágiles escalados con diseño organizacional. No, no sé, en mi opinión hay muchos marcos que les falta un montón de cosas para hacer un diseño organizacional, ¿no? No hay que buscar irse a los extremos. Yo creo que cada organización en su viaje tiene que encontrar el punto que le permita seguir alcanzando ese propósito. Y como les decía, sí, tengamos en cuenta que hay un fuerte movimiento hacia repensar el propósito del trabajo y la relación del trabajo y las personas, pero en el medio hay un montón de cosas para trabajar. No, no, yo no vendría con el enlatado de decir esto es blanco o es negro, ¿no? Y por eso a veces yo en redes tengo discusiones cuando la gente dice, ojo, yo a veces también caigo en poner una tabla A o B, como antes mostraba, pero eso no representa la mayoría de las situaciones. Hay puntos intermedios y con que haya movimiento para mí ya es súper positivo. Así que se pueden hacer cosas intermedias, no, no hace falta de la verticalidad absoluta a la horizontalidad, modelo cooperativista donde todos participamos de las ganancias y nos distribuimos versus el dueño se queda con... Hay un montonazo de cosas que se pueden hacer ahí. ¿Sí? Lo otro que para mí hay que aprender a bailar con el sistema, el acompañar un proceso de transformación del diseño, para mí no tiene que obedecer a un capricho. Por eso doy programas, por eso hablo sobre esto. Quiero reivindicar el rol de diseño organizacional y que no sea el capricho de un director que se le ocurrió que ahora tiene que cambiar la estructura. El otro día daba un programa sobre gestión del cambio y hablábamos de lo mismo, ¿no? Un cliente me daba un ejemplo y me decía, lo que pasa es que acá nuestro director dice que cuando la carreta se mueve los melones se acomodan. Yo dije, está bien, eso es por ahí una falta de conocimiento de lo que implica el cambio, por más que sea el gerente general. O sea, que sea gerente general no significa que entiendas cómo funciona el cambio. Por eso es súper exitoso en términos de proponer negocios, de vender un producto, pero eso no significa que sepas cómo opera el cambio. Entonces, lo mismo pasa con el diseño organizacional. No, acá tengo que cambiar mi estructura porque así no funciona. Y te proponen algo que vos, cuando lo ves, decís, che, me parece que hay cosas ahí que no cierran. Hay que aprender a bailar. Y lo otro que yo marco es, y además es medio como bailar en una rave, en una fiesta electrónica donde cada uno tiene sus auriculares y escucha algo distinto. Y eso también es parte del desafío. Bueno, hay que aprender a conectar con eso. Y muchos de los métodos hoy en día de acá no son ingenieriles. En muchos casos son más de las ciencias sociales, ¿no? Mucha indagación, escuchar narrativas. El diseño organizacional no obedece solamente a los papeles, ¿no? El mapa no es el territorio, el organigrama no muestra, no es un sociograma, no te muestra la dinámica organizacional. Así que ahí también hay algo interesante. Eh, Bien, ahí me preguntan, en un ratito voy a hablar sí, de este programa en diseño organizacional que les mencioné. Eso no quiero meter publicidad no tradicional encubierta. Si después les interesa, les cuento cómo obtener un certificado y cómo tiene más información. El otro factor es levantar las barreras que inhiben la participación. En muchas organizaciones, el problema del diseño es que se hace a puertas cerradas y se decide la suerte de la organización sin involucrar a los interesados. Como factor de gestión del cambio, involucremos a las personas, escuchemos y sobre todo, si alentamos la autonomía de la autoorganización, el que hace la tarea debería poder opinar. Es más, descansa principalmente en él el éxito del cambio de estructura, digamos, ¿no? No de una jerarquía, de nuevo,
contraria a la que yo explicaba antes, la jerarquía que se mete a nivel de detalle y hace micromanagement y que le dice a la persona, de ahora en más tu forma de hacer es esta, ¿no? Involucran. Esta plaquita que la mencioné en alguna otra oportunidad y lo vuelvo a marcar. Si adaptativo es la capacidad que busco, entonces el diseño es un ejercicio continuo. Si mi organización, parezco el maestro Yoda. Si lo que busco es incrementar la capacidad adaptativa, tengo que pensar que el diseño organizacional no es algo que hago cada 5 o 10 años, que lo sufro y que espero que nunca más se repita. Es algo que tiene que estar embebido en la propia lógica de mi organización. Tiene que haber espacios frecuentes de discusión respecto del diseño. Así como revisamos la estrategia, deberíamos revisar si ese diseño está en sintonía con la estrategia. Y, como dice Arnold, también muy vinculado a esto, ¿no? Una vez escuché una entrevista que le preguntaban a Arnold Schwarzenegger cómo mantenía la motivación y sostenía la disciplina de ir al gimnasio todos los días. Y él decía, es que no me planteo no ir al gimnasio. Decía, o sea, para mí ir al gimnasio es como respirar o como comer o como bañarme. No lo dudo. Y vuelvo a esto, el diseño organizacional también debería ser un poco como esto, ¿no? No deberíamos verlo como algo espasmódico, como la vaca sagrada sobre la cual no se puede tocar, hacer nada. Deberíamos experimentar, trabajar, discutir cómo redistribuimos. De nuevo, vuelvo a lo del principio, información, conocimiento, división de tareas, integración en alcanzar resultados. Bien. Me vuelvo a reconectar con esto, como para ir dando cierre y para mencionar algunas cositas más. Hay una comunidad que se llama Corporate Rebels, que trabaja muy fuertemente en esta idea de impulsar organizaciones progresivas, organizaciones que justamente como lógica de trabajo haya menos posiciones, más horizontales, más autonomía, más capacidad de autoorganización, en muchos casos distribución también de los beneficios de la compañía a todos los empleados. Yo estoy impulsando como coordinador en Argentina el desarrollo de una célula local. En esta célula la idea es que se puedan sumar empresas, que estén personas de estas empresas que puedan influir el proceso de transformación. ¿Sí? Este grupo en particular está muy enfocado a eso, ¿no? A que quienes están atravesando este proceso de transformación de una organización más tradicional, entonces probablemente sea un director o el gerente general o un dueño, puedan ayudar y puedan entender y puedan apoyarse entre sí. Si les interesa, de nuevo, me pueden escribir en LinkedIn o a ezequiel@knowment.net, después les pongo en el chat y les cuento un poquitito más esto que implica. Y también si ustedes están en otros países, averigüen porque se están abriendo varias de estas células ahí